Bien. A los medios de comunicación, muchas gracias. A todos y todas los ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras de los organismos públicos descentralizados, de los sectores públicos en general, como es del Poder Ejecutivo, como son los servidores públicos, llámense trabajadores del ISSSTE, trabajadores de la Secretaría de Salud, trabajadores del Poder Judicial. Hago de conocimiento de ustedes que en esta honorable Cámara de Congreso de la Unión presenté iniciativa el 5 de septiembre del 2019, sobre todo para reformar el artículo 1 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. Hoy en día tenemos una gran preocupación en materia laboral. La iniciativa va en este sentido. Se refiere a los organismos públicos descentralizados de carácter federal y obviamente las paraestatales, que se incluyan en el artículo 1 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el cual una de las jurisprudencias, la 1/96, nos dice que los trabajadores de los organismos públicos descentralizados del apartado B es inconstitucional porque estos trabajadores deben de pertenecer al apartado A. Con esta iniciativa se benefician todos aquellos trabajadores de los organismos públicos descentralizados de pertenecer a un apartado A, los beneficia en contrato colectivo, en una estabilidad laboral y por consiguiente se estabilizan sus derechos laborales como son la libre sindicación y la asociación colectiva. Cabe señalar que el hecho de que los organismos públicos descentralizados presten un servicio o no persigan fines lucrativos que no inciden en el régimen laboral entre dichas entidades y sus trabajadores, ya que el artículo 123 constitucional no prevé distinción alguna entre estos apartados. De igual forma, se precisa que la presente iniciativa tiene 3 objetivos fundamentales, y el primero es buscar armonizar nuestra legislación burocrática que tiene más de 40 años, que no se ha tocado en la materia laboral en el apartado B y que por lo tanto es importante que este catálogo de jurisprudencias que al respecto ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el segundo es buscar reducir sensiblemente la carga de trabajo, los tiempos procesales y los altos costos materiales que representan los innumerables juicios de amparo que se suscitan en torno a la situación laboral de los trabajadores de empresas y organismos descentralizados. El tercero, el cambio de régimen de los trabajadores de las empresas y organismos descentralizados al apartado A del artículo 123 constitucional, lo cual conlleva múltiples beneficios laborales, entre los que se encuentran una serie de derechos de huelga, la negociación colectiva y el acceso a mecanismos imparciales de solución de controversia. Ejemplo, en el caso del derecho de huelga, este se encuentra prácticamente nulificado en los términos del apartado B del artículo 123 constitucional, ya que su ejercicio solo puede verificarse con la aprobación de las 2/3 partes de los trabajadores, debiéndose demostrar además una violación de manera general y sistemática a los derechos consagrados en el propio artículo 123 constitucional.
También hace mención que la negociación colectiva en los términos del apartado B es prácticamente inexistente, es unilateral, ya que a diferencia del apartado A, no existe un contrato colectivo acordado de manera bilateral entre el patrón y el sindicato, sino únicamente una serie de condiciones generales de trabajo fijadas unilateralmente por una dependencia de gobierno, tomando en consideración la opinión que tenga un sindicato. Ahora, esta iniciativa nos llevaría en todo caso a detener una jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que desde aquí, de esta honorable Cámara, exhorto lo que es a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al ministro José Fernando Franco González Salas, que valore precisamente lo que es el cambio a esta jurisprudencia, ya que esto generaría graves daños a nuestra vida laboral y académica, y entre estos son algunos otros, como por ejemplo, afectaría irreparablemente la calidad académica de nuestras instituciones, sobre todo de aquellos trabajadores que pertenecen a o que trabajan en las universidades autónomas, en el cual hacen labores esenciales. Este régimen, por lo tanto, burocrático, afectaría lo que es a todos aquellos investigadores, como son los de personal de confianza. No conviene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga estas modificaciones, porque entonces estos trabajadores de los organismos públicos descentralizados que quieren pasarlos al apartado B no tendrían una libre asociación colectiva, no tendrían derecho a huelga, pero sobre todo algo más importante, truncarían sus derechos sindicales, porque pasarían a ser trabajadores de confianza, y esto obviamente es anticonstitucional, ya que la Ley Federal del Trabajo nos dice muy claramente cuáles son los trabajadores de confianza y cuáles son sus funciones. Entonces hago un exhorto, por último, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que valore, analice bien estos cambios a esta jurisprudencia, dado que no solamente afectaría también la libertad sindical y la negociación colectiva, más aparte se generaría más inestabilidad laboral y habría un retroceso en materia laboral con estos trabajadores al servicio del Estado o servidores públicos. En materia de justicia laboral no podemos ser retrógradas. Necesitamos que los trabajadores se incluyan dentro de la libre sindicación y asociación colectiva, dentro de una estabilidad laboral que les garantice precisamente un bienestar a sus familias. Desde esta Cámara del Congreso de la Unión, me congratulo precisamente para llevar a cabo esta iniciativa, que ya la tenemos aprobada en la Comisión del Trabajo y que esperemos que pronto la tengamos aprobada. Es cuanto. Gracias.